Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz tarde para todos. Estamos a miércoles, mitad de semana. Estamos en el tercer episodio de Qué vaina tan buena. Como siempre con los mejores invitados, conociendo un poco de sus vidas en telegremio, del entretenimiento, empresarios y demás. Quien nos acompaña, Pipe Jurado, y también agradeciéndole a nuestra máster Paula, que siempre está ahí con nosotros. También un gran agradecimiento a don Javier. Y hoy me encuentro con un gran invitado que aparte es locutor, creador digital, bueno, hace muchas cositas. Él es Andrés Yepes. ¿Cómo vamos, parcero? Pipe, ¿qué más? Bien, Feliz bien. acá de estar en Qué vaina tan buena, ¿no? Eso. Aquí estamos, un abrazo para todos y qué bueno, gracias por la invitación. Arrancando, sí, este espacio que está muy chévere para hablar un rato con ustedes, compartir. Un abrazo para toda la gente que se conecta a través de las diferentes plataformas. Saludo para todo el combo de Proyectar XM que siempre está ahí súper conectado. Y bueno, vamos a conocer hoy un poco acerca de la vida de Andrés Yepes. Primero que todo, ¿a qué se dedica, parcero? Bueno, Pipe, pues en esencia nos dedicamos a la radio, ¿no? Todo lo que Ujú. tiene que ver con la radio, locución, producción, edición, programación y todo lo que termina en ción, que hace parte de estar en este mundo de la radio. Siempre nos ha apasionado bastante este cuento de los medios y ahorita pues también metiéndole redes sociales, la parte digital y por ahí pues tratamos de movernos y hacer cositas chéveres cada que se puede. Una persona muy activa a través de las redes sociales y todo este cuento. Y bueno, iniciemos, como dicen por ahí, desde el principio. Ujú. ¿Dónde nació Andrés? ¿Dónde fue criado? ¿Con quiénes? Cuenta. Bueno, Pipe, te cuento a ti y a todos los televidentes, oyentes y la gente que se conecta con este espacio. De nacimiento nací en la ciudad de Armenia, acá en el Hospital San Juan de Dios. Puyauro. Según la cédula, en la Tebaida Quindío, por cosas de la vida, pero nací en Armenia. Me crié en el campo, yo me crié en el campo, en una finca, en una vereda justamente del municipio de Montenegro. Allí pasaron mis primeros años y pues es una vida muy diferente, ¿no? Sí, Estar claro. en el campo, Pipe, que también ha tenido esa oportunidad de criarse en el campo, con la naturaleza. Esos fueron mis inicios, la parte de la escuela también, haciendo parte del campo y estando muy cerca a lo que tiene que ver con el agro. Esos fueron como los primeros años. Ahí fue, ¿en qué parte? En una vereda del municipio de De Montenegro. Sí, Montenegro. señor. ¿Con quién vivías en ese tiempo? Bueno, yo he sido criado básicamente por mujeres, ¿no? He nacido siempre, me he criado con mujeres, mi madre y mi abuela siempre han estado ahí y en ese tiempo vivía con un tío también, que se aparte como el núcleo familiar, con mi padre, pues he tenido una relación como más bien lejana, pero en mi círculo siempre ha sido como muy mi madre y mi abuela más que todo y bueno, en ese entonces un tío que eran los que hacían parte de mi familia. ¿En dónde fue la primaria y el bachiller, Yepes? Bueno, la primaria, como te digo, Pipes, en una escuela, me acuerdo muy bien, Policarpa Salabarrieta, una escuela de justamente de esta vereda, Vereda La Montaña, se llama. Allí fue donde yo estuve desde primero hasta quinto, ¿no? Entonces, una escuela rural, o sea que es muy diferente a la ciudad, a la parte urbana. Allí fue pues eran pocas personas, pero es una infancia chévere, porque es una infancia y pues en ese entonces no había tecnología y menos en el campo. Era muy compartir con jugar pelota, todos estos juegos que se jugaban cuando uno era pequeño. Entonces la infancia fue más por ese lado, por la parte del campo y una infancia muy bonita, muy tierna, alejado de vicios y de muchas vainas. Muy tranquila. Ujú. ¿Y el bachiller? Bueno, el bachiller fue en Pueblo Tapao, ¿Cuál etapa? en el Colegio Marco Fidel Suárez. Allí todo mi bachiller, desde sexto hasta grado 11, y bueno, los últimos grados también se alternaba, porque en ese entonces se estaba en un colegio, pero se hacía como una especialización en otro colegio. Y también estuve no, décimo y 11 en el CAST, aquí en Armenia. Ajá. También, bueno, y empecé, yo me acuerdo, con electricidad, luego estuvimos en sistemas, nos graduamos en sistemas en el ¿Qué CAST. cambios? Y bueno, y también sí, el colegio fue allí, también pues muy chévere, aprendiendo mucho. Fue una adolescencia chévere porque nosotros vivimos esa transición como de lo analógico a lo Nosotros digital. también. Cuando eso apenas estaban Facebook, apenas teníamos esos computadores grandes, Los barrigones. blancos. Exacto. Digamos, los que tenían celulares eran como los más pudientes del Cuando eran salón. unas panelotas ahí Sí, sí, todas total. Y diferentes. los que tenían ya ese de musiquita y de luces eran como los más pudientes del salón, así que era como esa transición. Todavía éramos de jugar en la cancha, de ir a jugar pelota, de ir al paseo al río, de bueno, todas esas cosas más como afuera, ¿no? Bueno, y de niño, ¿qué sueño tenía? Porque uno dice, bueno, ahorita me dedico a otra cosa, pero de niño, ¿cuál era el sueño inicial que De quería hacer niño, de usted? niño, Sí. de niño. Wow, pues no sé, muy pequeño. Pues no creo que, ¿sabe que es raro porque muy pequeño creo que yo no, pues no tenía No como un se sueño todavía proyectaba. muy, sí, o sea,
pues obviamente uno desde la escuela, desde el colegio aprendía eso, que tiene que estudiar, tiene que aprender, que la idea es ir a hacer una carrera y todo el cuento, pero pues digamos que en ese entonces me empezaba a gustar, pues ya más pasando de pronto al colegio, la parte de la computación, la parte de lo digital, porque era algo nuevo, ¿no? Que nosotros apenas estábamos conociendo, entonces más como por ese lado se estaba inclinando en ese momento. Cuando era pequeño, bueno, en adolescencia y todo esto, que usted diga como que era difícil. Sí, pero en ese tiempo yo me acuerdo y era muy difícil. ¿Qué era difícil en tu hogar? Bueno, Pipe, yo creo que pues de pronto lo que tiene que ver con el campo, ¿no? Que son las distancias, estar alejado de muchas cosas. Es diferente, o sea, una infancia, una adolescencia en el campo se vive muy diferente en una ciudad. Entonces era de pronto estar alejado de muchas cosas, los desplazamientos para subir de pronto a la ciudad cualquier cosa. Y no, yo creo que pues una familia humilde promedio, Pipe, ¿no? Donde pues de pronto no sobra, pero Pero no digamos faltaba que, nada tampoco. exacto, pero teníamos lo que necesitábamos para vivir y uno vivía bien, era contento en su momento, ¿no? De pronto sí, uno sabía que había cosas que faltaban, pero en ese momento no era como que se sentía tanto esa falencia, sino que se vivía con lo que había, por decirlo Ujú. así. Bueno, termina el colegio, ¿a qué edad? 15, 16 años. Jovencito. ¿Y qué sigue después? Bueno, cuando termine el colegio, llega el famoso semestre sabático, ¿no? Que es ese semestre que uno a veces se toma para No descansar un quiero nada, poco. gracias. Sí, para descansar, porque es que ya han sido de 11 años estudiando, madrugando, tareas, trabajos, lo que sea. Entonces era un tiempo como para uno descansar un poco, para ya pensar en ese tiempo, porque es algo curioso, Pipe. Yo cuando salí, como le decía, de pronto lo que tenía más afín era lo digital, pero igual no tenía todavía en mente qué hacer. Ujú. O sea, no es esa No había nada historia que claro. desde la escuela ya quería, no. No, Entonces, quería ser abogado, como muchos. exacto. No. Pero en ese tiempo justamente ahí es donde llega la radio. ¿Cómo llegó la radio a su La vida? radio llega con una experiencia muy bonita justamente porque claro, como pues había tanto tiempo libre, Ujú. entonces en ese momento se volvió un gran acompañante la radio. Por la parte de la música, los programas en vivo. Era ese acompañante que uno tenía a veces para acompañar su día, su noche, ¿no? Con ciertos programas, con muchos espacios que eran chéveres para uno escuchar. Entonces por ahí se va metiendo a poco la radio y uno ya la va viendo primero como un acompañante. Dice, qué chévere lo que hace esta gente, acompañar a tanta gente que justamente de pronto no tiene a nadie y se vuelve un acompañante y hace que pase más rápido y que uno se ríe, que la pase chévere, que se informe, que escuche buena música. Entonces, como en ese tiempo más o menos, llega la radio como en ese periodo de qué voy a hacer con mi vida. Ahí justamente llegó. Justamente, Y por se ese... comenzó a enamorar de la radio. Exacto, me comencé a enamorar por la radio desde ahí ya comenzó como a sembrar ese amor. Pero yo me acuerdo que pasaron los 6 meses y yo iba a ingresar al SENA. Que iba a ¿Sí? estudiar en el seno. En el SENA, recuerdo que me metí a buscar opciones y encontré una carrera que se llamaba Venta de Productos y Servicios. Asesor comercial, algo así. Total, sí, y también pues tenía cositas de mercadeo y el cuento era chévere, pero no pasé porque le hacían a uno un examen de admisión, o sea, ya no pedí ni ICFES, pero le hacían un examen de admisión a ver si uno sabe del cuento. Y yo pues no sabía nada, simplemente escogí la carrera. Entonces no pasé y ya tocaba esperar 3 meses más para no volver a intentarlo. Y volvió a intentar, ¿no? Sí, entonces, bueno, pasaron esos meses y pues ya después de 6 meses yo ya estaba aburrido sin hacer No, nada. sí, ya. O sea, uno en la casa ya, como dicen, desayuna y quedaba desocupado. Entonces, en octubre eran las otras postulaciones para entrar al SENA. Y yo ya estaba tan aburrido que yo, pues ya estudié un poco del tema, pero yo dije, listo, voy a presentar el examen de admisión y si no paso el SENA me voy para el ejército mañana mismo. Ah, usted ya. Así La estaba decidido. decisión. Sí, porque estaba muy aburrido en la casa, o sea, ¿Y cuántos ya años tenía? 17, yo creo, más o menos, sí, 17. Estaba por cumplir 17, porque cumpleaños en noviembre ya finalizando el año, entonces estaba por cumplir 17. Entonces recuerdo que, digamos, hoy miércoles yo iba a mirar después de las 6, cuando eso era el café internet, cuando eso no había tanta facilidad de tener internet en los hogares, tenía que ir al café internet para mirar si había pasado o no. Y yo iba así, yo dije, si me sale rechazado, mañana mismo me voy para el ejército, porque pues Sí, sí, no me ya, hallo ya, ya no habían como muchas opciones. totalmente. Entonces, pues cosas de la vida pasé. Pasé e empecé como finalizando octubre a estudiar esa carrera en el SENA, justamente era un técnico, recuerdo, técnico laboral en venta de productos y servicios, una carrera chévere donde uno aprende sí, todo lo de atención al cliente,
también se aprenden cositas de mercadeo. La verdad que fue chévere, fue enriquecedor la experiencia. Además, pues hacer parte del SENA, que es una gran Aparte que el SENA es muy institución. disciplinado, bueno, uno aprende mucho allá. Total, y sobre todo aprende mucho mirando el trabajo, ¿no? Lo capacitan a uno mucho en lo que se viene en la etapa laboral y compañeros y el cuento. Entonces, fue una etapa muy chévere. Allí entró al SENA, pero siempre el bichito de la radio seguía por ahí por un ladito. Cuando yo entré, recuerdo que en el SENA Pipe había una carrera que se llamaba comunicación comercial. No era comunicación social, sino comercial. Entonces era más inclinado a la parte comercial, pero también veían radio, veían televisión. Y yo decía, qué chévere, ¿por qué no entré a eso? Pero creo que en ese tiempo no estaba para entrar, sino que eso todas se Apenas abren estaba como en empezando. diferentes tiempos, exacto. Pero entonces yo hice la carrera y la terminé, de hecho, yo tengo el cartón, como se dice, de técnico en, te decía, en ventas, En ventas, sí. y de ventas de productos y servicios. Y comenzó a trabajar en eso. Sí, entonces pues las prácticas, ¿no? Llegan las prácticas, hice las prácticas en la ciudad de Armenia, en un almacén de calzado, que no sé si, creo que ya no existe, que se llamaba El Pie, Al pie, ya. en el centro de la ciudad. Ahí hice mis prácticas, ahí ya como entrar a la etapa laboral, ¿no? Le pagaban a uno un porcentaje del mínimo, no era el mínimo como tal, pero entonces entraba uno ya a conocer un poco y a tener la experiencia. Que Antes de eso, trabajos no. necesita. Antes de eso, bueno, de pronto, pero pues muy pequeños, ¿no? Por ahí trabajaba con familiares, de pronto ayudándoles en algunos almacenes, haciendo labores de campo también, Pipe, en ese entonces también hicimos muchas labores de campo por acá con un amigo Juan David también, que nos tocó algunas veces en esas. Hicimos, sí, cositas ahí como para uno quedarse quieto y ganarse algunos pesos, claro. Bueno, después de todo eso, ya por fin, ¿en qué momento llega la radio? Bueno, Pues a estudiar, ¿no? bueno, ahí se demora un poquito todavía. ¿Hubo más trabajos? Sí, claro. Terminamos el SENA, entramos a trabajar haciendo las prácticas en este almacén. Luego da la casualidad que terminan las prácticas y se venía la temporada de fin de año, o sea que seguimos laborando un tiempo más. Después terminamos y por cosas de la vida seguimos estudiando. Nos metemos a la Universidad del Quindío. Y bueno, ahí también las cosas de la vida. Yo siempre he dicho que siempre están como los dos caminos, ¿no? Entonces, yo me inscribí para la Universidad del Quindío. Allí sí, obviamente ya tocaba por el puntaje del ICFES. Sí. Y me apunté en dos carreras, Pipe. ¿Cuáles? Adivine cuáles. Menos que comunicación, Comunicación social, una, social. y la otra algo de ventas. Educación Ah, física. educación física, bueno. Y adivinen cuál pasé. Educación física. Sí, señor. Pasamos a educación física porque creo que los puntajes eran más fáciles. Bueno, no sé. El cuento es que pasé y entré a estudiar educación física en la Universidad del Quindío. ¿Cuánto duró en eso? Un semestre. ¿Por qué se fue? Pues no me gustó, o sea, era muy diferente de pronto a lo que yo tenía en mente, pero no perdí el semestre, ¿sabes? Pasé todas las materias, pues aprendía uno de todo, laboratorio, le enseñaban mucho cuento, y pues yo creo que todo suma, ¿no? Al final cada uno aprende de todo un poco, y hice ese semestre en la Universidad del Quindío, y no me gustó, y me salí. Pero bueno, estuvo distraído un buen tiempo ahí. En Sí, trabajo, claro, pues, exacto, sí, fue un mes de aprender y de pues tener cómo es el rodaje en la U, ¿no? De fotocopias, de trabajos, de horarios, de todo el cuento. Termino allí, entonces yo dije, no, esto no me gusta definitivamente, pero, o sea, siempre, digamos, todo ese tiempo la radio siempre estuvo. Yo siempre andaba con un radio, un audífono en el oído, siempre me gustó. La compañía. Exacto, entonces terminé, entonces dije, no, voy a conseguir un trabajo, voy a salirme a trabajar, a producir. Y allí llega unos meses también, estoy sin empleo, me toca hacer oficios varios, como se dice, y luego entro a trabajar a Flamingo. A Flamingo. Entró justamente también en la parte de calzado, donde ya había trabajado, ya tenía pues la experiencia, y entro a trabajar allí, y allí pasaron varios años, donde trabajé en la parte de calzado, en bodega, en vestuario, o sea, allá, pues en ese momento era un almacén muy grande donde uno se movía y aprendía casi que de todos. ¿Cuánto duró en Flamenco? 5 años. Muy harto. 5 años, sí señor, 5 años. Y siempre estuvo el bichito de la radio, Pipe, pero pues no sé, llega un punto donde yo dije como que yo creo que ya no fue. Porque ya pasaban los años, uno ya está en su cuento, ya estoy más por este lado, entonces yo creo que no. Entonces, pues bueno, estaba trabajando y una novia que tenía en ese entonces me dijo, no, pero ¿cómo así usted no puede renunciar a sus sueños? Total. Esas palabras me quedaron muy... Para la vida. Sí, total. Entonces llega un momento, Pipe, donde yo creo que estas cosas en la vida es de tomar la decisión, ¿no? De usted decir, voy a hacerlo y voy a hacerlo. Y me pongo a buscar en internet, porque yo dije, en Armenia es difícil porque solo está la carrera de comunicación social en la Universidad del Quindío, cuando eso no estaba en el otro lado, sino que solo estaba allá. Y en el Quindío no había ninguna otra cosa. Y dije, bueno, vamos a buscar en Pereira a ver qué hay. Y por cosas de la vida llegué al Instituto INTEC,
Instituto del Chino Díaz, que en paz descanse. Antes de eso, ¿habías tenido alguna comunicación con algún locutor, alguien del medio? Sí, digamos, de pronto sí, no muy adentro, pero sí porque como yo era tan fanático de la radio, siempre me gustaba ir a todos esos eventos. Cuando habían artistas o cuando venían programas en gira nacional, siempre estaba por ahí, que la foto y el saludo, pero no me había metido como tan de lleno. O de pronto esas actividades de diciembre en las cuadras, uno siempre salía como a saludar a los locutores, a tomarse la foto, a decirle que chévere, lo admiro, todo el cuento, pero pues no como muy de lleno, ¿no? Sí, Sino como como por eso, likes. como saludar y conocer un poco quiénes eran los del medio en ese entonces. Entonces era más bien por ese lado, pero no como decir, tenía un amigo que por acá me iba a palanquear, no. Bueno, entonces llega Pereira, obviamente sin saber nada de la radio, pues de la parte Sí, o sea, práctica. exacto, sí. O sea, yo había escuchado muchísima radio, pero nunca había hablado por un micrófono. Ujú. ¿Cómo fue esa Entonces, experiencia? entonces me acuerdo que me contestó la secretaria, Dan Neji, Ujú. que Pipe pues también hizo parte de ese Sí. instituto. Que Y ya no ella me existe. dijo, oh, mira Andrés, nosotros empezamos clases hace 8 días. Si quieres, ven este sábado sin ningún compromiso y te quedas todo el día. La clase era los sábados como desde las 8 hasta A las, las 5. sí, 5 o 4. Y mira qué tales. Entonces yo recuerdo que fui al siguiente sábado y eran clases de radio, de dicción, de... Ahí aún no estaba en Flamingo. ¿O ya no? Sí, todavía, claro, Trabajaba y todavía, sábados. todavía. Pedí permiso para el sábado para ir porque yo iba a clases, salía como a las 3 y a las 5 tenía que estar en el almacén. Recuerdo cuando inicié. Entonces sí, yo fui, me gustó, me encantó y arrancamos a aprender todo el cuento de radio, de locución y a meternos en el cuento. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Le gustó? Sí, claro, la primera vez que fuimos a conocer de todo un poco chévere, y más que eran profesores del medio, gente que estaba en diferentes medios de comunicación, entonces claro, eso motivaba bastante. Periodistas, locutores. de todo. Exacto, y que estaban casi en todas las emisoras allá en Pereira, ¿no? En las emisoras comerciales y todo el cuento, entonces era muy chévere. Entonces me gustó bastante, me inscribí, arranqué, yo mismo me pagaba también pues para, con el trabajo, el estudio, estudiaba los sábados, pedía permiso en el almacén y todos los sábados era así, de 8 a 3. Yo pedía creo que permiso en la última clase y a las 5 ya tenía que estar en el almacén casi hasta las 8. Ah, ¿trabaja también ese día? Claro, sí, eso era un corre-corre Duro. tremendo, Pipi, porque era subir, llegar de Pereira, cámbiese y trabaje. Y corra. Y así era cada sábado. ¿Cuánto duró ahí en el Un instituto? semestre, un semestre. Semestre. Un semestre. Fue un semestre cuando recuerdo que ese semestre, por cosas de la vida, me dicen, si quieres, ya puedes hacer prácticas. O sea, te va muy O sea, bien. el segundo. Sí, De una. exacto, por lo mismo, porque como yo había escuchado tanta radio, digamos, pues no sabía el nombre técnico, pero ya tenía mucho, Mucho conocimiento. exacto, sobre el cuento. Entonces el chino me dice, hay una vacante en Armenia para que comiences a hacer prácticas desde el siguiente semestre, piénsalo. Y claro, y es donde llegan los miedos, pues que apenas es un semestre, yo como voy a ir a una emisora comercial ya si no sé nada, todo el cuento, y además que obviamente era salirme de trabajar, Ajá. de qué voy a vivir, en fin, todo ese Aparte que cuento. no era pago, ¿no? La práctica. Ah, no, obviamente nada, No nada, era nada, pago. nada. Un cambio muy... Sí, exacto, totalmente. Entonces, eso fue como en un diciembre y yo dije, no, yo creo que todavía no estoy listo, mejor voy a estudiar otro semestre y ahí sí lo intentamos. Y así fue. Y así iba a ser. Así iba a ser, pero pasaron cosas. Pasaron cositas. Y cuando llegó enero y me dicen en el almacén que ya no me podían dar permiso, que ya era muy difícil, que ya había llegado desde Medellín una orden, que era complejo porque los sábados generalmente en este tipo de almacenes se hacen eventos especiales y necesitan pues más gente y todo el cuento. Y pues yo creo que eso me ayudó a tomar la decisión. Decir, Y eso "Ah". como, bueno, ahí ya es como, o sea, la vida lo obliga a uno a jugársela. Sí, como ¿Usted que qué sigo quiere? estudiando por lo que me Exacto. gusta o sigo acá. O vamos por radio o nos dedicamos a esto, pero no hay margen hay ya para hacer para las las dos, exacto. Entonces, pues hablé con la familia y todo el cuento, que son los que más lo apoyan a uno, y tomamos la decisión de entonces salirnos, renunciar y comenzar a hacer prácticas en el Oxígeno, en ese entonces, Oxígeno Armenia. Emisora urbana, además, en esa época. Ajá. Y ya, pues yo me acuerdo que llamé en ese entonces a Mauro Moreno, que era el director. Ujú. Yo ya había hablado con él. Él me decía, uy, hermano, pero es que estamos sobre el tiempo. Ah, Me dijo, mándeme los papeles ya, que eso toca mandarlo a Bogotá y Bogotá lo mandan a España y tan. Entonces fue todo como sobre el tiempo y bueno, lo hicimos y arrancamos como en febrero, como en mitad de febrero las prácticas. ¿cómo fue esa primera experiencia en la radio?
No, muy chévere, muchos nervios, mucho susto, mucho miedo. O sea, era muy chévere no ver y estar ahí, conocer ese mundo, ¿no? Porque una cosa es lo que uno desde Y afuera. aparte, uno como que estudia, pero ve mucha teoría más no práctica. Cuando uno llega es Claro, muy diferente. claro, y uno lo que escucha o desde afuera es muy diferente a lo que uno se encuentra cuando ya está adentro. Entonces fue muy chévere, muy especial, como te digo, o sea, con muchos nervios, mucha ansiedad, mucho miedo para muchas cosas, pero de a poco pues uno iba aprendiendo, ¿no? Errores, Pipe, yo creo que fueron 6 meses de prácticas, Eso salió errores literal. todos, desde que se apagó el computador, desde poner la canción que no es, Micrófono abierto, el batch. de gaguear al aire, o sea, absolutamente todos los errores, Pipe, pasaron en esa etapa práctica, pero pues aprendimos muchísimo y le agradezco mucho a Mauro Moreno, porque uy, de él de verdad que aprendí demasiado, como ese cambio de chip, ¿no? Porque la radio es un trabajo muy diferente a los otros trabajos y fue muy bacano. Aparte que la gente piensa que es un trabajo muy fácil y realmente no es tan así. Hay una cantidad de cosas. Exacto, no es tan fácil y no todo es risas, o sea, de atrás se maneja un estrés bien complejo que no se ve Internamente reflejar al hay aire, muchas cosas. pero se maneja, sí. Entonces, pero esa oportunidad fue muy bonita, muy chévere, además, pues en una radio comercial, en una cadena nacional, aprender muchísimo de trabajo de campo, de lo que es una programación, lo que es una obra musical, muy chévere, Toda la parte como, sí, de práctica. total. ¿Alguna anécdota que recuerde ahí como una embarrada que usted diga, "Oye, eso no se me olvida"? Y Cuénteme. claro. Pues de muchas, pero Sí, contemos total. una. Recuerdo una vez al mediodía, generalmente pues todos iban a almorzar, ¿no? Y Sí. uno se quedaba, que se llama pisar, que es ponerle como el eslogan de la emisora a la canción. En ese tiempo era oxígeno, que sonaba en medio de la canción, entonces uno se quedaba pisando. Y uno a veces pisaba en un cuarto aparte de producción o a veces lo hacía en el computador principal. Entonces yo me quedé ahí en la cabina, en el computador principal. Era grabado ese, que eran los retronuevos a mediodía, me acuerdo muy bien, que era el Tatis en ese entonces, que estaba en la emisora. Él dejaba grabado y se iba y pues yo me quedaba ahí de 12 a 2, almorzaba y seguía pisando. Y cosas de la vida que yo me acuerdo que estaba en esas cuando yo cerré Solo era pisar. una ventana, cuando se comenzó a cerrar todo el computador se comenzó a cerrar El hasta principal. quedar en el escritorio, sí. Hasta que quedé en el escritorio, pero la emisora seguía sonando. O sea, todo cerrado y se queda sonando. Seguía sonando la emisora. Y se ha cerrado el Dalet, que es el programa El programa de musical. Caracol. Todo seguía sonando. Y pues fue pucha, encima en el susto No, que uno le da imagínate. a mediodía. Y más que era una parte de la emisora muy escuchada al mediodía. Mucha gente se comunicaba, dejaba sus mensajes. Yo fue pucha, ¿qué hago? Esto se apagó. Entonces, ¿cuál fue lo que yo hice? Pedir ayuda. De una llamada a Mauro, ¿a quién? No, a Mauro, yo pues creo era que el Mauro último, fue el sí. último que yo Sí, ese era el pensé en último, el decirle. director. A ninguno en la emisora pensé en decirle. Entonces yo me fui para la básica, que queda ahí al frente, para Caracol, con Adrián, que todavía es el director. Ajá. Yo le dije, Adrián, se me cerró todo, ¿qué hago? Y él me dijo, uy, hermano, no sé, porque yo soy periodista, o sea, yo trabajo de este lado, yo de producción, no sé. Y entonces, a quien siempre le agradeceré, en ese entonces, Bam estaba en Tropicana. Y yo fui, Bam, me pasó esto, parce, y entonces él fue el que me ayudó. Entonces mi hermano, tire una canción por este lado, ponga un clásico de reggaetón, lo que sea, y mientras tanto reiniciamos. Y eso fue lo que se hizo. Y nos dieron cuenta, sí. No, creo que no se dieron cuenta porque no me dijeron nada. Simplemente puso la canción mientras se reinició el otro computador, se volvió a abrir las cosas y bueno, pero yo creo que ese fue el susto, el susto más heavy fue ese. Y bueno, y alguna vez que sí fue mala mía que metí la canción que no era. Ellos estaban en la calle y yo estaba haciendo control y me dijeron, bueno, vamos con tal canción y yo puse otra. Y ya después de que hubiera arrancado, pues O ya, sea, la presentaron y usted mandó otro. y mandé otra. O sea, le hicieron una introducción, Pipe, por ahí de 1 minuto con el artista, con la canción y todo el cuento y se fue otra. Y eso fue también otra de las cosas que nunca se olvida, pero uno aprende. Ya regresamos a seguir hablando con Andrés Yepes en este programa que se llama ¿Qué vaina tan buena? Aquí en Proyectar XM. Hacemos una pequeña parte, bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Que tu vida sea más fácil. Te presentamos la nueva app Confenalco Quindío. Descárgala buscando Confenalco Quindío en las tiendas de Apple y Android o encuentra los enlaces directos en nuestra página web. Ingresar es fácil y seguro. Escribe tu número de documento. Recibirás un código en tu correo registrado. Cópialo, pégalo en la app y listo. Ya dentro podrás consultar la cuota monetaria de tus beneficiarios, actualizar tus datos personales, acceder a la tienda virtual y descargar tus certificados al instante. Descarga hoy la app Confenalco Quindío, tu caja en tu bolsillo.
Bienvenidos a Proyectar AXN. Somos un medio de comunicación y publicidad que crea y desarrolla estrategias comerciales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo así sus objetivos de mercado. Esto lo haremos a través del uso de una multiplataforma que involucra radio, prensa digital y redes sociales, para así lograr aumentar el reconocimiento de personas, empresas, productos y servicios. Bienvenidos a Café al Parque. Te invitamos a este hermoso lugar. Disfruta del Parque de la Vida y tómate una deliciosa taza de café en compañía de tu familia, de tus amigos. Disfruta de la naturaleza, relájate y pasa un momento único en este maravilloso lugar. Café al Parque, una de las actividades más importantes para Oasis Quindío, donde sus huéspedes van a poder disfrutar de la cultura cafetera. Bienvenidos al Parque de la Vida, un lugar icónico para la cultura cafetera. Este hermoso lugar está lleno de naturaleza y de fauna característicos de la región. Está ubicado al norte de la ciudad de Armenia y está dentro de nuestros recorridos guiados con Oasis Quindío. Ven y disfruta de estos hermosos lugares en compañía de tu familia y de tus amigos. Es un maravilloso recorrido, aproximadamente de 30 minutos. Reserva ya y ven con Oasis Quindío a conocer toda esta hermosa cultura cafetera. Oasis Quindío descubre el encanto del cada rincón, hay algo que amar, donde la brisa te llena. 4 de la tarde, ya 34 minutos. Continuamos en esta segunda parte de Qué Vaina Tan Buena a través de Proyectar AXM con un gran invitado, Andrés Yepes, que mejor dicho hace muchas actividades. Y estábamos en la parte de oxígeno, ¿cierto? Sí, señor. Contó ahí como una anécdota, bueno, dos anécdotas ahí como chistositos de embarradas. Después de oxígeno, ¿qué siguió? Bueno, Pipe, cuando terminamos Oxígeno, que era pues una radio que siempre me ha gustado, la parte juvenil y todo el cuento, bueno, terminamos las prácticas y pues yo quería seguir en el medio, ¿no? No quería regresar como a lo mismo porque a veces pues queda como ese bache y uno no... Como que, Exacto. Y llegamos a la radio virtual, que en ese tiempo pues apenas estaba como tomando fuerza, ¿no? No era como ahora que está tan en auge, sino que apenas estaba arrancando. Y llegamos a una emisora que yo sé que Pipe conoce también muy bien, que se llama Más Música, con don Federico Moritz, que siempre saludamos de eso, también. además de la radio. Claro, totalmente, que también ha tenido un rodaje bien fuerte acá en Armenia y con las diferentes emisoras. Y llegamos allí, que era pues un formato diferente, ¿no? Algo más rock, pop y todo el cuento. Y pues allí también estamos algunos meses practicando para pues no perder el ritmo, haciendo parte de la radio y estando en el medio. Allí también aprendimos bastante de Don Fede, de diferentes programas, hacer control y todo el cuento. Y allí estuvimos también algunos meses haciendo parte de este medio. Con toda la parte de control, la parte también de producción, imagino. Producción, claro, todo el cuento. Todo el campo abierto. Y después, Bueno, cuando estoy en Más Música, me llama Vivi Barrero y me dice, Andrés, ¿cómo estás? No sé qué, hay una vacante en Suldemaida. Suldemaida Radio, justamente, emisora comunitaria acá de la ciudad. Hay una vacante, si quieres llama a Oscar Gmail, le comentas, te postulas, haces el demo, bueno, todo el cuento que hay que hacer para entrar a una emisora. Yo de una. Lo llamé, hablé con él, me dijo, en este momento estoy en el estadio, pero dale de una, mañana nos vemos, ven y todo el cuento. Fui a la entrevista, hablé con Oscar, muy bien, o sea, Oscar es una persona excelente. Hablamos del cuento, pues le conté qué había hecho, lo que él necesitaba y empezamos a camellar allí en Suldemaida Radio. en Suldemaida fueron 2 etapas, ¿no? Sí, o sea, esa fue la primera. ¿La primera fue cuánto tiempo? Como 1 o 2 años, como un año larguito. ¿Y por qué se fue en ese momento? Bueno, entonces en Suldemaida, pues allí también aprendimos mucho, ¿no? Porque pues ya hemos tenido la oportunidad de estar en radio comercial, radio virtual, y llegamos a la radio comunitaria, que son pues muy diferentes. Aprendimos mucho porque además allí también, Pipe, pues había un canal.
Entonces también, pues la televisión nunca pues no es que así haya sido muy fuerte, que me haya gustado mucho, pero pues aprendimos también un poco allí de televisión, hacer algunos programas en vivo. Y con la radio nos movíamos mucho también por ser emisora comunitaria, Era mucho a la manteníamos calle, ¿no? eventos y actividades, ir a las casas de la gente, hacer eventos masivos. O sea que fue una experiencia bien chévere también en Zulemaida Radio, una emisora que la gente quiere mucho. Y son esas emisoras, Pipe, que la gente no las escucha por premios ni por nada de ese cuento, sino porque de verdad les gusta. Les Porque... gusta, tradicionales. Exacto. Y hay personas que se quedan todo el día allí conectados en lo que estén transmitiendo, pero son fieles a la emisora. Demasiado fieles. Entonces, compartir con ese tipo de personas también que comparten ese amor por la emisora por uno fue muy chévere, muy bonito. Aprender de Oscar Gemay también, También otro teso de la radio. que es un duro para todo este cuento, fue muy chévere. Allí estuvimos. Y cuando estoy allí, me acuerdo que un amigo también en común, Lucho, Ajá. me dice, mi hermano, hay una vacante en Radio 1. Hable con Ever Jaimes, que era el director en ese momento, y le pregunta, a ver cómo es el cuento. Y claro, me acuerdo, le escribí por Facebook, Ever, ¿cómo está? No sé qué, mira, yo soy Andrés, ta. Y el mismo proyecto, dale, envíame el demo, la hoja de vida, qué has hecho, todo el cuento, y nos vemos tal día. Entonces así fue, pues yo seguía trabajando allí, pero pues estaba pasando los filtros. Las cuestiones. Exacto. Y además vi que eran diferentes tipos de emisoras, ¿no? Porque pues digamos la juvenil que era muy arriba, la de Don Fede que es un poco más calmadita, más tranquilita, y la otra pues que eran baladas, era digamos mucho más abajo, más relajado el cuento, y pues ya subir a Radio 1, A la tusa, pues al despecho, exacto, no era fácil de una balada a una canción popular, fue también como meterle el ritmo. Y pues fuimos, recuerda que fueron 2 veces, Pipe, que fui la primera vez, me postulé, estuve todo el cuento y la típica, no nos llaman, nosotros lo llamamos, pero ya habían escogido a alguien que era una de las personas que estaba conmigo en la entrevista, ¿sí? Ya habían escogido a alguien, yo me di cuenta que ya, creo que la persona me dijo que ya la habían escogido, sino que pues se hizo el filtro y bueno, entonces, pero igual él me dijo, no, pero hágale que muy bien, ahí están sus datos, bueno, yo seguí normal trabajando allí, cuando como al mes se fue otra persona, esa persona me llamó, me dijo, mira, me voy, ahí queda la vacante, entonces habla con él, bueno, el cuento y hablamos y ya ahí pues se nos dieron las cosas para ¿Tu casa, entrar. Pau? Sí, totalmente. Ahí ya se nos dieron las cosas para entrar y arrancamos esa etapa en Radio 1. Ya había experiencia, ya había un poquito de bagaje. ¿Qué tal fue esa nueva experiencia ahí en Radio 1? Sí, digamos que ya hemos tenido la oportunidad de pasar por diferentes tipos de emisoras, pero llegar a Radio 1 yo creo que fue chévere porque fue primero como probarse el nivel, ¿no? Que uno tiene. Que se podía sostener en radio comercial, que tenía la voz, que tenía el tono, que tenía el trabajo para ser parte de un tipo de medio de esto, como una cadena nacional. Y fue una experiencia muy chévere. Y además también, Pipe, que ya que he pasado por diferentes emisoras, digamos que en cada emisora me he enamorado del tipo de música que suena. O sea, siempre acostumbrado a la música que está ahí. Y le cojo cariño. De hecho, yo a la música popular le cogí cariño en Radio 1, porque yo no era mucho de música popular. A mí siempre me ha jalado más lo urbano, pero allí aprendí muchísimo de música popular, porque me tocaba ir con los artistas a los barrios, a los eventos, conocer muchísimos artistas de música popular. Entonces eso hizo que me acercara mucho al gremio de la música popular y allí pues aprendimos, la pasamos muy chévere en eventos, compartiendo con la gente y bueno, la exigencia, Pipe, que tiene la radio comercial, ¿no? De que pues es muy diferente a las diferentes emisoras, exacto. El ritmo, el estrés a veces también que tiene. Muchas horas de trabajo. Exacto, y que pues cómo salió el listado de emisora y bueno, todo este cuento que maneja la radio comercial, pero fue chévere, fue una experiencia chévere donde se aprendió bastante y se pues trató de dar lo máximo. Voy a meter un poquito en la parte personal. Sí. Ya hemos hablado de la radio, ya hemos hablado... Al rancho, te vas a meter al rancho. Sí. Hemos hablado como de la parte, qué vaina tan buena como el programa, ¿cierto? Sí. Pero hubo una parte por ahí maluquita, hubo varias etapas Sí. maluquitas. Una fue estando en Radio 1. Cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en lo personal. Ajá. Bueno, sí, en lo personal, yo cuando empecé en Radio 1, yo tenía una pareja y hace poco se ha hablado por ahí de otros lugares, ¿no? De la inestabilidad a veces que da la radio. Sí. Yo tenía otra pareja que llevaba 10 años con ella, casi toda una vida. Toda la vida, Ajá. sí. Y bueno, cuando empecé allí, pues sí, la radio comercial, sobre todo, es muy absorbente por los horarios. Mucho. O sea, uno entra a las 6 de la mañana y sale a las 9 de la noche sin problema. Y al otro día madruga otra vez. Y al otro día, bueno, y empieza, total, de lunes a sábado, a veces de lunes a domingo. Entonces, no sé, por cosas de la vida, eso hizo que me alejara de esa persona y que conociera a otra. Entonces yo decidí en su momento terminar esa relación y comenzar con otra persona. Y con esa otra persona me encarreté horrible. O sea, se tragó hasta los... Horrible me encarreté con esa persona.
y no se dieron las cosas, solamente como 2 meses. Ay, ay, ay. Entonces, cuando eso terminó, como que se juntó todo, porque era terminar esta relación La otra. y como que ahí me cayó, como dicen, el 20 de la relación que había dejado de 10 años. Fue madre. Entonces, todo se sumó y fue complejo esa etapa. Y yo siento que eso también ayudó de pronto un poco a mi salida de este medio, ¿sabes? Porque claro, ya llegó la depresión, llegó el alcohol, llegaron muchas vainas que hicieron que yo me enfocara más en eso. En esas cosas Y malucas. además, imagínese, Pipe, y creo que usted también lo vivió, usted viene entusado y escuchando música popular todo el O día vallenato todo el y día. vallenato de ese rompevenas. Entonces, como que el lugar en la emisora no era el más chévere para uno alejarse de las cosas, sino que al contrario, más se acordaba. Es que yo era ahí llorando y hablando a la vida. Sí, de hecho algunas veces pasó que estaba súper paila y yo grababa el turno y me iba a chillar por allá. Y así pasó estando allá. Entonces, claro, eso fue heavy porque sí, fue una depresión fuerte, fue mucho alcohol, hasta pues pastillas para la depresión y todo en su Fue momento. madre. Parte de que mucha gente de pronto no conocía de Andrés, pero que también no todo es bueno, ¿no? Hay partes de la Sí, vida que claro, son como todo. como pesaditas. A mí me gusta darle también el paso a Paula, nuestra máster. Ella siempre me ayuda acá en el programa. Así que con las buenas tardes, Paula, y no sé qué aporte tengas para el programa. ¿Alguna pregunta para Andrés? Pipe, buenas tardes, Andrés. Hola. Bienvenido a Proyectar a X. Gracias. Bueno, muy interesante tu historia. Me encantó la parte de la anécdota de que te ibas como embolatando con la cerrada de la ventana. Nos pasa, ¿no? Tú eres control, sabes que a todos nos pasa. Sí, a mí me ha pasado, al principio me pasaba mucho que se me olvidaba el volumen, entonces... Ese detalle. Este pequeño detalle. Pequeño detalle. Cuando me daba cuenta, ay Dios. Y uno se siente mal. Yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago? Ya como los remedios, ya nada que hacer porque salimos en vivo. Total. Ya la embarrada está. El aprendizaje. Bueno, según todo lo que yo estaba escuchando, ¿qué enseñanza te dejó ese tiempo que estuviste trabajando así tan arduamente que perdías, bueno, de una u otra forma perdías tantas horas dedicadas a una emisora, a una labor y tu vida personal? La dejaste como de lado, a tu pareja, no sé, me imagino relaciones familiares, esa dedicación a una emisora y dejar de lado la parte personal, ¿qué enseñanza te trajo? Bueno, yo creo que ahí aprende uno y bueno, y sobre todo trabajando en radio, lo que es el tiempo, ¿no? Lo valioso que es el tiempo, que uno, por ejemplo, en radio, una canción de 5 minutos le salva la vida a veces, o esas cosas, aprende uno mucho a cuidar el tiempo. Si no crean como las dos caras de la moneda, por un lado el tiempo y a valorar de pronto un poco más ese tiempo que uno pasa, pero también a veces eso, que cuando uno hace lo que ama, como que no le importa darlo todo por eso, ¿no? No le importa las madrugadas, las trasnochadas, los horarios fuertes, sino que uno tiene tanto pasión y amor por eso que uno lo hace con todo el gusto del mundo porque todo salga perfecto y todo se vea reflejado al otro lado. Entonces yo creo que fueron como esas dos caras de la moneda de lo que uno hace cuando de verdad ama algo que nos... Y se vuelve frase de cada hombre, es verdad que deja de ser trabajo. Es una pasión que uno disfruta, la pasa rico y usted Una puede estar vocación. 12 horas metido en un lugar, pero usted está feliz porque está haciendo lo que le gusta. Pero por otro lado, también aprender un poco a tener como un balance, a tratar de tener ese balance de también compartir con los seres queridos, ¿no? Es difícil cuando uno está Exacto, en los trabajos tan- y que es de lo poco que no se recupera, porque digamos el dinero se recupera, muchas cosas se recuperan, pero el tiempo que se fue ya fue. Y no, yo creo que esa enseñanza ahorita en la historia, porque la historia después tiene un retroceso bien vaina, donde yo creo que llegó la enseñanza por parte de la vida, pero con toda. Bueno, usabas la emisora entonces de refugio para llorar. Sí, de cierta manera sí. Donde trabajabas iba a llorar. Sí, de cierta manera sí, porque... Y lo más complejo era que desde allí era cerca donde trabajaba la otra persona. Ah, Dios. Entonces algunas veces yo la veía cerca. Se yo ahí llorando y hola. Y supongo que Algo así. Para tu expareja terminaba siendo como que eras de pronto algo egoísta, porque te enfocabas en lo que a ti te hacía feliz, Claro. tu trabajo, tu carrera, y ella estaba como de lado. Totalmente. Es que eso fue bien complejo porque... Y pues era, o sea, la primera relación que fue de 10 años, claro, ella pues supo lo que pasó, por qué pasaron las vainas, y ella me decía que pues para ella también era muy difícil porque
era escucharme casi en todo lado en ese entonces, ¿no? Es el karma de los que tienen novios locutores. Novios, sí, ese será, claro, porque digamos cuando uno termina con alguien, yo Más creo en que esas emisoras. uno lo que menos quiere es saber de esa persona, ¿no? Si ya quiere superar, lo que menos quiere es verla, es bloquear, bueno, no verla, no escucharla. Y ella me decía que pues me escuchaba casi en todo lado, porque por cosas de la vida donde trabajaba, cerca de su casa, En pues el bus. tenía que escuchar mi voz. En todo lado. Tenía que escuchar mi voz, entonces pues para ella también pues fue muy fuerte, obviamente, fue complejo lo que pasó en ese entonces. Y pues para mí también porque fue eso, fue como me dejé llevar por cosas momentáneas, por personas que de pronto pues no valía mucho la pena y pues ya después fue que... No aprende a veces en la vida los golpes, ¿no? Se aterriza a los golpes y así fue que me A pasó. veces, casi siempre. Sí, casi siempre dicen que nadie aprende por cabeza Eso ajena. trae una enseñanza. Hasta que no le pasan las cosas, uno no aprende. Es verdad. Y Y, así. y bueno, Andrés, ¿qué pasó? Había depresión, pero seguías trabajando en Radio 1. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Pero eso me aisló mucho dentro del mismo trabajo. O sea, digamos, yo llegaba, me volví cumplidor. Lo que había que hacer. Llegaba, hacía mi turno, eso hacía el aire, la daba toda full. ¿Qué tal la relación con el director? ¿Bien? Bien, bien, sí, súper bien, súper bien. Pues los directores tienen ahí sus cosas, pero bien. Pero eso fue algo también, Pipe, que fue vaina porque en ese entonces tenía un combo de amigos, esas malas juntas. Entonces yo salía a la 1 y tenía el hueco hasta las 5, ¿cierto? Para volver a entrar. Y por cosas de la vida, los viernes casi siempre me encontraba con esos amigos en ese horario. Entonces un viernes, 3 de la tarde, solecito, fin de semana, nos íbamos por ahí a tomarnos unos guarilaques. Aparte, alguna vez le pasó algo con las pastas, ¿no? Como que tomó pastas y... Ah, y sí, sí, todo, sí, fuera sí, así. bueno, esa te la cuento ahorita. Entonces, claro, algunas veces llegaba yo súper fiesto a trabajar. Pues yo decía que por un lado era chévere porque le ponía uno más moral Pero sí, yo sé que muchas veces, claro, llegaba uno y casi que cogido de las paredes, entonces, claro, se daban cuenta, obviamente. Una vez llegué, yo me imagino que el tufo era tremendo y el director estaba al frente, entonces yo creo que fueron cosas que se fueron dando y pues no decían nada, pero obviamente eso al librito, mirando. como dicen, entonces, claro, eso también ayudó. Y lo de ese día sí fue tenaz, claro, yo ya estaba a un nivel ya que estaba tan llevado que yo tomaba unas pastillas que me había mandado el médico que son como para relajarse, ¿no? Pero eso es una vaina, yo no sé si Pipe alguna vez las ha tomado, que eso le quita a uno todo, lo deja como un zombie. Sí, no siente ni felicidad ni tristeza, nada, uno no siente literalmente nada. Y pues de esos chistes de la vida me dio por tomármela con una cerveza. ¿Cómo lo ve, Paula? Muy inteligente tu decisión. Muy inteligente. Y ese día, claro, casi me muero. Me dieron ganas de vomitar. ¿Cómo dice? Me dio la pálida. Dios santo. Me dio la pálida. Yo estaba trabajando. Además. Estaba en campo. Estaba en trabajo de campo ese día. Y claro, me tocó parar el carro donde iba, esos carrovaya, bajarme. No, eso fue un cuento. Yo creo que ahí fue cuando toqué fondo de verdad. Que yo dije, fue pucha, ¿para dónde me voy a matar? Y a ella como que me hizo un poquito comenzar a reaccionar de ese estilo de vida que llevaba. Paula, ¿me vas a ayudar con los comentarios que hay por ahí? Bueno, dale un segundo. Y mientras tanto, bueno, entonces ya ahí prácticamente fue terminando ese ciclo de Radio 1, ¿no? Andrés. Sí, sí, fui finalizando ese tiempo de Radio 1, ya me dicen al mes, bueno, mira, la decisión se tomó desde Bogotá, ya no vas a continuar con nosotros, pero igual sales como un caballero, no sé qué, todo el cuento, terminas con nosotros y bueno, pues obviamente fue un balde de agua fría porque pues eso es lo que uno quiere, pero pues uno después ya analiza si tiene mucho que ver por lo que te digo, porque yo estaba muy aislado, yo iba y cumplía y ya. Entonces sí, yo sé que eso tuvo Ya después mucho uno que cae en ver. cuenta, tal vez fue por eso. Y claro, y embarradas que por lo mismo a veces uno pasaba y todo el cuento, entonces así fue. Y termino entonces mi etapa en Radio 1. ¿Ya mejor emocionalmente? Sí, porque yo creo que ya fue como el cachetadón de la vida también. Como De que decir, o bueno, recupera o recupera. mire usted con este ritmo, ya perdió un gran trabajo, tanto, ¿usted para dónde va? Y ya aprendió que no se toman esas medicinas. Y ya hay que eso se toma con agüita, Eso Pipe. no pasa. Eso no lo hagan. Agüita, Pipe, agüita, no lo hagan en casa. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo canalizas eso? Porque, por ejemplo, en este tipo de trabajos uno siempre tiene que demostrar la mejor cara, como la Sí. del payaso, ¿no? Siempre. Exacto, y eso lo aprendí yo allá también, porque yo a veces llegaba jodido, llevado y pues prendías el micrófono y era el chiste y la energía al aire y eres el más feliz del mundo y eso es paradójico porque yo a veces he sentido que
un locutor o una persona que trabaja en este tipo de medios, a veces cuando está más triste es cuando más felicidad, porque uno no quiere como que la gente sienta eso, entonces uno trata como de sacarla de toda y hacer feliz a la Es gente. que literal somos unos payasitos. Sí, 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 total. totalmente. Entonces ahí aprendimos un poquito de ese oficio. Bueno, Pipe, acá tenemos algunos saluditos. Dice André Villa Hernández. Buenas tardes, Pipe Jurado. Saluditos desde la ciudad de Pereira. Hola. Sergio Hernández, saludos a Felipe Jurado, gran amigo. Gladys Orjuela, buena tarde, Pipe Jurado, felicitaciones, eres el mejor en toda la radio, en todas las radios que Gracias. llegas, te apoderas con este compromiso de lealtad y amor por lo que haces, felicitaciones, bendiciones, un saludo desde el barrio Belencito. Fanaticada de Pipe, está activa. Edwin F. Mina, super Pipe. Saludo muy especial para todos. Por ahí también Juan Manuel me escribió internamente que nos está viendo. Que salude. Ah, abrazo para Juan Manuel. Xiomi Álvarez Sí hay que está traerlo. viendo- Xiomi Álvarez está viendo el video. Xiomi, no hola. nos ha comentado nada. La novia de antes. Esperamos su comentario. Saludo muy especial para todos los que se conectan. Y bueno, termina Radio 1 y que sigue ahí a nivel de radio. Bueno, Pipe, termina Radio 1 y por cosas de la vida se abre nuevamente la posibilidad de volver a Azul de De Maida. volver. Aparte ya con un cambio muy diferente porque Oscar ya se había ido, todavía no. Oscar Gemma ya se había ido. Sí, claro. De hecho, Oscar se fue antes de que yo la primera Ah, bueno. vez viniera. Oscar ya se había ido, ya estaba Jan. Ya habían otras personas cuando yo me fui. Y cuando volví habían otras personas. Bueno, proceso ahí de adaptarse. Exacto, entonces da la oportunidad de volver. Entonces yo salí de Radio 1 y como a las 2 semanas empecé allá otra vez. O sea, fueron como semanas de descanso. Y por cosas de la vida, de hecho, yo me acuerdo que hasta la misma persona que estaba trabajando me llamó, me dijo, parce, sales, véngase, y arrancamos De otra vez. one. Arrancamos otra vez allá y digamos, sí, como volver a una segunda etapa, pero obviamente con mucho más aprendizaje, Sí, ya, con más imagínate. cosas para aplicar, más conocimiento de radio y chévere, fue chévere. De hecho, en esa época lo conocí. Yo no lo conocí cuando estuve en radio ni nada de eso, sino cuando Pues, llegué yo a Radio recuerdo otra que vez. Pipe algunas veces hablamos por chat Alguna vez cuando le estaba en escribí, Radio sí, sí, 1 sí, pero y recuerdo, yo estaba ya en la etapa final de Radio 1 cuando Pipe me dijo que cuando lo iba a invitar. Justo cuando ya Y yo le iba- decía, si supiera, si le contara Le contara todo lo que ha pasado. que llevábamos de salida. Sí, me acuerdo. Bueno, Andrés, vamos con una pregunta que siempre le hago a mis invitados, y es que si usted tuviera la oportunidad, hipotéticamente, de volver al pasado, ¿qué le diría a ese niño? ¿Qué consejo le daría? De volver al pasado. Si de volver al pasado vieran de su niño, a un niño, no sé, de 8 años. Andrés de 8 años, ¿qué le diría a usted? Decidir más rápido. Decir más rápido. Decidir más rápido sobre muchas cosas en la vida, ¿sabes? A veces uno, y dicen que eso ya es hasta una enfermedad, el sobrepensar las cosas, el esperar a que todo sea perfecto, no, voy a empezar hasta que pase esto, no, mejor empiezo cuando pase esto, no, hasta que esto no empiezo, y uno a veces se queda, y se va yendo el tiempo, entonces, no, decidir, arrancar, y mucha gente lo ha dicho, o sea, las cosas es de arrancar, porque la perfección nunca va a estar, y menos de inicio, entonces es de decidir, Pipe, decidir más rápido sobre muchas cosas en la vida. Empezar súper rápido. Sí, ¿Y decidir qué rápido. consejo le daría a las personas que apenas están empezando en este mundo de la comunicación, de la radio y todo este cuento? No, pues primero, o sea, eso se lo dicen a uno desde el inicio y uno cree que eso es cliché, pero es verdad, ganas y pasión. Porque aparte hay mucha gente que busca la fama y realmente eso no es... Sí, o sea, si se meten a medios buscando la fama, sea, no puede, es- puede que la tengan, pero va a ser complejo. De pronto no es la carrera que necesitan, de pronto más por cosas de redes y bueno, otra vaina ahorita que está tan de moda las influencers, pero medios como tal tradicionales, radio, televisión y todo el cuento, pues más que de fama es de pasión y de ganas, de que le guste este cuento, de meterle la ficha y como todo arrancar, atreverse, iniciar, empezar y hacerle, que esto es una carrera muy chévere, pero hay que ponerle muchas ganas y como todo trabajo tiene altos y bajos, o sea, no todo es tan bonito como creen afuera ni todo es tan feo, es de ganas de hacerle y de meterle. Y aparte es un mundo que enamora mucho, ¿no? Sí, total, es un mundo que enamora, pero a veces cuando está dentro la gente se enamora porque pues todo no es color de rosa, es como cualquier trabajo que tiene sus cosas chéveres y no tanto. Y rápidamente, también se dedica a la parte radial, pero también es creador de contenido y también le gusta la parte como video digital, ¿no? Sí, pues ahorita obviamente estamos en la era digital, así que por ahí pues estamos en Zulemaida actualmente todavía haciendo producción, haciendo ¿Cuántos radio. años ya en Zulemaita? Y ya llevo como 4 o 5 años en esta ¿Qué segunda etapa. más? Como Sí. 7 años. Sí, Sí. sí, yo tengo por los 5 años pasaditos más o menos que estamos y también pues incursionando en redes, metiéndonos ya en la era digital, haciendo por ahí cositas para redes. Tenemos un proyecto digital también que es una emisora virtual por ahí que tiene varias plataformas. ¿Cómo se llama? La Descarga Radio, así se llama y así la pueden buscar también.
la descarga radio online en Facebook, en Instagram, en TikTok. La descarga radioonline.blogspot es la página oficial y bueno, por ahí también van a tener música, noticias, artistas, es algo así más dedicado al género urbano, pero es algo bien chévere, donde hacemos entrevistas, donde hablamos de música y de todo un poco, por ahí también se pueden conectar. Y bueno, en las redes sociales también que por ahí estamos mostrando cositas y Y un haciendo... programa de cine, ¿no? Ah, bueno, sí, también, es que tratamos de hacer de muchas todo. cositas, sí. Para CNC tenemos un canal, un programa que se llama Primera Fila, que es un programa de cine, sale en CNC Quindío, por ahí quienes de pronto lo han visto, ¿no? Tienen la oportunidad de verlo. Se llama Primera Fila, es un programa dedicado a cine, con trailers, con lo que se viene de cine. Y también estamos haciendo ese espacio para las redes sociales de Región Cafetera TV, por ahí un espacio más pequeño. También hablando de cine, de los estrenos y lo que está en la diferente cartelera, que es algo también que nos apasiona, como es el cine. ¿Cómo lo siguen en redes sociales para que vean todo eso que hace este muchacho? @ Andrés R. Yepes, así, Andrés R. Yepes. Así nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales y bueno, por ahí en diferentes medios donde hacemos cositas, Pipe. Y esta es la sección favorita de Paula. Preguntas rápidas o respuestas rápidas de cultura Sí. general. ¿Qué tal Ay, esta ay, cultura ay. general? Más o menos. Bueno, Andrés, ¿cuál es el animal más grande del mundo? La ballena. Bien, 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 vea, bien. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Marte. Mercurio, bueno, Ah, por ahí. bueno. A ver, por acá. ¿Qué gas respiramos y es vital para la vida? ¿Qué gas respiramos y es vital para la vida? Fácil. Oxígeno, Exacto. como la emisora. Oxígeno. ¿Qué tipo de animal es la ballena? ¿Qué tipo de animal? Sí. Pero como en O qué sea, mamífero. mamífero. Ahí se la dije. ¿Qué fuerza nos mantiene sobre la Tierra? La gravedad. Muy bien. Vea, el mejor hasta ahora. ¿Quién pintó No, espera, esto no, está muy raro. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. Total. Y por acá, para terminar, ¿cómo se llama la protagonista de Romeo? No, pues ahí está la respuesta. ¿Cómo se llama la protagonista de Romeo y Julieta? Pues, Julieta. ¿Quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García Márquez. No, vea, Andrés ha sido el mejor en cultura general hasta ahora. No, estaba fácil, estaba fácil. Estaba fácil, sí. Andrés, muchas gracias. No, Pipe, a ti gracias por la invitación. También a Paula, que chévere este tipo de espacios y nos divertimos acá un rato, chévere. Estuvo muy chévere, así que ya lo saben, el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde, que vaina tan buena a través de Proyectar XM. Así que muchas gracias. Un abrazo, qué vaina tan buena. Eso.